El día de hoy es nuestro último día de sesión, de este compartir, ¿no? De estas 4 sesiones, de estas 4 experiencias que nos han llevado pues a cansar un poquito, a contribuir un poco con respecto a la visión que le podemos dar a la neurodidáctica, a la neuropedagogía. Obviamente, claro que hay muchas cosas todavía que siguen, investigaciones que se siguen dando a lo largo del año y se seguirán dando porque estamos hablando de una cultura y de un proceso que está en constante cambio, en constante transformación, ¿correcto? Entonces, eso nos invita a que, y el cerebro también tiene la neurogénesis, que quiere decir de que vamos a estar constantemente, digamos, empapándonos y de repente, como dicen muchos autores, escritores, lo que aprendemos el día de hoy, mañana de repente ya no nos sea útil. O de repente también van a aparecer nuevas cosas. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, entonces, bueno, hay muchas cosas y muchas situaciones por las cuales seguir haciendo nuestras investigaciones. Bien, pero quería comenzar dando la breve indicación, como siempre es costumbre en nuestras sesiones que tenemos. Tenemos el chat, por ejemplo. Ahí hay buenos mensajes, buenos aportes que nos han estado enviando a lo largo de las conferencias que hemos estado dando, ¿correcto? Y también es importante micrófono abierto, su participación, contribuyendo de repente a clarificar, a aclarar, ¿no? Estos son espacios en los que podemos discrepar, meditar, analizar, profundizar, en fin, ¿no? Entonces, porque nadie es la panacea del saber, ¿correcto? Entonces, pero sí estamos ceñidos un poco al trabajo y a las investigaciones que realizamos. Entonces, muy bien, quiero comenzar esta mañana presentándoles un video donde vamos a hacer una especie de parangón, vamos a establecer una comparación, ¿correcto? Entre lo que era nuestra escuela tradicional, nuestra escuela antigua, ¿de acuerdo? Entre lo que ha sido nuestra escuela en la pandemia, porque considero que la pandemia ha marcado un hito, no solamente para los estudiantes, sino para nosotros, los docentes, que nos ha puesto, digamos, en un panorama donde muchos de nosotros, y les digo esto a mis colegas, ¿no? A los maestros, nos ha puesto en miras por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por la educación? Por ejemplo, hablábamos y compartíamos a la educación, por ejemplo, en las zonas rurales. Estos niños, niñas que no tenían internet, que no tenían de repente los insumos necesarios, laptops o equipos, para poder recibir una educación de calidad, entre comillas, ¿no? ¿Qué ha sido durante estos 2 años de pandemia, de crisis que hemos vivido, no solamente acá en Perú, sino a nivel del mundo? Y por otro lado también nos lleva a la reflexión este video, a que después en la pospandemia, ¿qué hemos estado haciendo o qué hemos estado realizando, ¿no? ¿O qué acciones hemos tomado de esta educación online, ¿no? Para servir como insumo para repotenciar todos los saberes de nuestros estudiantes. Entonces, quiero quedarme con esas 2 premisas, ¿de acuerdo? Y les voy a presentar un video de Mafalda, cuyo autor es Quino, donde ahí Mafalda, como personaje bastante filosófico, nos presenta pues esto de la escuela tradicional. Y quiero que observemos, les voy a pedir que observemos este video con ojos críticos. Y luego viene el comentario, porque este es el enganche de toda la sesión de aprendizaje del día de hoy. Bien, entonces voy a mostrarles, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si se ve? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se ve? Genial, gracias. Entonces, empezamos. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá
me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Quiero quedarme con esa palabra. Ya sabemos que su mamá la ama mucho. Contenidos repetitivos, ¿verdad? Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Y se acuerdan cuando nos mandaban, por ejemplo, a hacer planas y planas de las clases, ¿correcto? Ya sabemos que su mamá la ama, la quiere mucho. Ahora nos puede enseñar cosas realmente que valgan la pena, cosas trascendentales. Quisiera comentarios, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra neurodidáctica en clase? ¿Qué tiene que ver esto con el maestro de hoy en día? ¿Comentarios? Me gustaría saber su apreciación. ¿Sí? ¿Alguien que se anime a comentar? También tenemos el chat. Ajá, ahí Juan nos dice que hasta hoy se da este tipo de enseñanza. Cierto, Juan, cierto. ¿Nos podrías compartir, Juan? ¿Puedes prender tu micrófono? A ver. Vamos a permitir. Ok, ya tienen el micrófono habilitado. Me gustaría saber una opinión. Juan, ahora sí. Aurora. Aurora, Sí. adelante, por favor. Bueno, sí, doctora. Mira, yo sí tengo varias apreciaciones, como por ejemplo en la forma tradicional que nos obligaban, pues, no a aprender el abecedario, inclusive si no lo hacíamos en forma correcta, pues nos caía. La tabla de multiplicar era otro lío, ¿no? Si tú no sabías, si no seguía la secuencia, nos caía. Pero también usted habló sobre la pandemia, sí es cierto, ha sido bien duro, ¿no? La manera como nosotros no hemos podido desenvolver. Incluso hubo un profesor, el director, él era de computación, y entonces él pensaba este, que todos sabíamos computación. Y yo le digo, la que habla, pues sin querer se había ido, pues no a capacitar en estos cursos de computación y al menos sabía algo, ¿no? Pero hubo un profesor que le ocasionó pues un trauma, profesora, porque la verdad que él no sabía nada. Tan así que le afectó tanto el corazón que él muere en la pandemia por este caso, porque él se veía presionado, ¿no? Porque se atacó de nervios y él no daba ni para atrás ni para adelante, a pesar de que le hacíamos los PPT, pero él no daba. Bueno, ese es el caso, ¿no? Y hoy en día, pues, gracias a estos cursos virtuales de red y otros, ¿no? Esto nos está ayudando también, pues, nos a actualizarnos, como usted dijo hace un momento. La educación no se queda ahí parada, tiene que continuar. Y sí es cierto, tiene que continuar porque hay muchas cosas que realmente se está quedando, como se dice, en forma permanente, y también nosotros como profesores debemos actualizarnos, porque hay muchas cosas que se ha actualizado y seguimos, digo seguimos porque el Ministerio de Educación también no hace actualizaciones de sus temas, ¿no? Y en las evaluaciones pone temas que no lo hacemos. Entonces, como que hay un divorcio ahí, ¿no? Y esa es la disyuntiva que estamos. Gracias, como le digo, a estas capacitaciones podemos darnos cuenta, ¿no? Del problema que existe. Esta era mi apreciación. Gracias, Aurora. Y lo que nos dice Aurora tiene que ver con esto que acabamos de ver de Mafalda, ¿no? Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Repetir, 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 repetir. Contenidos enlatados, evaluaciones fuera de foco. Como dice Aurora, ya estos recursos digitales han venido para quedarse. Y el docente también, como docente innovador, como docente, digamos, capacitado, como docente con miras a los nuevos millennials, tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Porque si no, nuestros estudiantes nos van a decir, ¿qué nos van a decir?
maestros, maestras, ya sabemos, ya conocemos de que su mamá la ama mucho, pero ahora enséñenos cosas trascendentales, cosas importantes, cosas que me sirvan. Por eso es importante, ¿y por qué cojo este término? Y gracias, Aurora, porque no solamente está enganchado con nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, sino que también está muy ligado a la evaluación que estamos haciendo, a la evaluación que estamos realizando con nuestros estudiantes. De ahí que esta neurodidáctica cobra, digamos, importancia y relevancia porque también apunta, digamos, a las competencias. ¿Se acuerdan que antes trabajábamos con contenidos, no? Contenido, objetivo, qué sé yo, ¿no? Y este objetivo... Objetivos operacionales. Operacionales, ¿te acuerdas, Juan? Y competía, ¿no? Ya, la parte, hay que preparar un verbo para la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal. Y nos quedábamos solamente en la parte cognitiva, que la resaltábamos a un 80%, y la parte procedimental. Y la parte actitudinal, sí, hablábamos de valores, hablábamos que la evaluación también tiene como juicio de valor, tiene que apuntar a eso, a ese crecimiento, a ese desarrollo personal. Pero fíjense, qué hemos estado haciendo, ¿no? Y esa reflexión es la que vamos a compartir el día de hoy en esta clase. Más que de repente una cuestión de autores, de textos, como siempre les he venido diciendo, más es una situación de reflexión, de socialización desde nuestra experiencia, cómo debemos dar cara a estas cosas, ¿no? Y hay 3 preguntas que me inquietaban por ahí, que vamos a ir, sí hay muchas, pero sí vamos a coger estas 3 preguntas que vamos a ir canalizándolo en la sesión de aprendizaje y cómo podemos utilizar los principios de la plasticidad cerebral para diseñar actividades que formen aprendizajes más duraderos. Por ejemplo, otra premisa, otra pregunta, ¿qué estrategias puedo utilizar en mi sesión de clase para poder mantener la atención, la concentración, la motivación de mi sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta estas funciones cerebrales? Porque se acuerdan que en la primera sesión hablábamos un poquito de los neurotransmisores, en la segunda hablábamos la memoria, cómo actúa la memoria, y en la tercera el rol importante que cumple la parte de la emoción, la parte del motivo, la parte de las sensaciones dentro de nuestro aprendizaje, ¿no? Y la tercera es cómo se puede estructurar, ¿no? A través de nuestras lecciones, aprovechar esto de estos 3 componentes, ¿no? La memoria, este aprendizaje asociativo, para poder ayudar a nuestros estudiantes a poder conectar mejor. Y ahí, por ejemplo, miren, estamos viendo de que, por ejemplo, se han percatado de que ahora en YouTube, en algunos tutoriales, siempre aparece un listín a la parte inferior, donde nos va transmitiendo o traduciendo un poco lo que dice el video, ¿no? En este caso. Y si no hay, tenemos la posibilidad de poder poner eso, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Muchísimo, porque a raíz de la última reunión que hubo en el foro económico, ¿no? Educativo, donde se hablaba acerca de la educación con miras a futuro, ¿correcto? Se llegaba a un acuerdo de que hay que hablar de la inclusividad de la educación, pero no como un ente aislado, sino como un ente de involucramiento. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo de la neuroeducación, de la neuropedagogía, ¿no? Que vamos a dar unas pinceladas y vamos a compartir, sí, de manera muy general, ¿correcto? Pero que sí, en el Classroom ya les he colocado, y me permito compartir con ustedes siempre y me gusta, ¿no? Y de repente, si bien es cierto, finaliza nuestro curso, pero también estamos ahí con los amigos de EduRed, y estamos también acá
para poder compartir, socializar, ¿no? Porque ya nada puede quedar en la bandeja. Entonces, ¿qué es lo que estoy compartiendo en Classroom? En Classroom estoy compartiendo, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar material de lectura y unos enlaces que nos van a llevar a páginas, a revistas educativas que constantemente están haciendo investigaciones con respecto a ¿qué? A neurociencia, a neurodidáctica, a cómo podemos trabajar todas estas partes de potenciar la memoria, artículos muy simpáticos, muy interesantes. Y la revista, mis estimados amigos, amigas, es gratuito, ¿no? Entonces podemos entrar, podemos leer, podemos descargar desde nuestro celular, ahora que se está hablando de la píldora educativa, ¿no? Que es un nuevo término que se acuña a nuestra jerga educativa, que viene a ser la parte de la píldora educativa. ¿Qué quiere decir? Que en pequeñas dosis, en aprendizaje microlearning, a través de nuestros celulares, nosotros podemos descargar muchos aplicativos para poder tener estas lecturas, ¿no? Entonces, de repente, para poder ir leyendo, socializando, compartiendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy bien, ahí tenemos el material para poder disponer. Perfecto, entonces, con estas premisas, vamos a irnos a compartir algo importante que el día de hoy, nosotros justamente como les manifestaba, nuestra clase es la neurodidáctica en el aula, ¿correcto? Pero ahí tenemos que ver un poco este tema y quiero que por favor me acompañen. A ver, un segundito, acá está. Listo. Bien. Vamos a partir de la observación y de la percepción. ¿Listo? Entonces, quiero, por favor, aquí. Vamos a ver. Quiero que compartan, ¿sí? Miren, les voy a presentar una pequeña ilusión óptica o video óptico. Y la pregunta es, acá. ¿Dónde está la rana y el caballo? ¿Correcto? Vamos a verlo nuevamente. Cuenta. Vamos. Cuenta. Perfecto. Bien, levanten la mano, ¿quiénes pudieron observar la rana? ¿Quiénes pudieron ver la ranita? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Gracias. Ahí están las participaciones, ¿correcto? Ya. Lo primero que se observó creo que fue la rana, ¿no? Hubo un poquito más de dificultad para observar el caballo, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué todos observamos primero la rana y por qué después tratamos de ver el caballo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Juan. Por la posición en que estaban. La posición en la que estaban. Genial, muy bien. ¿Algún otro detalle más? ¿Algún otro detalle más? A primera vista, si no lo movía un poquito, entonces no nos dábamos cuenta. Fue A una primera vista no nos dábamos cuenta, porque primero la vista rescató la ranita y después el caballo. Pero eso tenía que ver mucho, Aurora, con lo que nos dice Juan, la posición. ¿Cierto? La posición. Listo. ¿Algún otro El caballo detalle más? también tiene más detalles. Mónica. El caballo tiene más detalles. Detalles. Claro. También, doctora, buenos días. Buen día. También la asociación del sonido, porque primero suena la rana y luego sale el sonido del caballo, pues, ¿no? Sonido del caballo, es correcto. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra participación más? Miren. El caballo. Es la perspectiva. La perspectiva. La Genial, perspectiva con que bravo. uno mira, la perspectiva con que uno mira las cosas y bueno, el interés también que le puedas tomar. Exacto. ¿Y eso qué tiene que ver con ahora vamos a un nivel más, vamos a un nivel inferencial? Sí, adelante antes de pasar al nivel inferencial. Maribel y Lisette. La programación, porque estábamos buscando los dos personajes, la rana y el caballo. Ya está, nuestro cerebro estaba predispuesto para eso.
predispuesto, la predisposición, ¿ok? Genial, gracias, la predisposición. Hemos hablado perspectiva, hemos dicho predisposición, hemos dicho el sonido que guarda relación, ¿no? Porque escuchábamos el croar de la rana, ¿ok? ¿Listo? Ya, y más no, el relinchar del caballo no aparece, aparece más la ranita ahí, ¿no? La ranita, ¿correcto? Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro quehacer educativo? Maribel, ¿ibas a decir algo? Sí, pégate un poquito al micrófono, sí se te escucha, pero un poquito lejos. Quería comentar sobre la asociación. El cerebro siempre asocia. El cerebro asocia, genial, relaciona. Y eso tiene que ver con lo que nos decía anteriormente Aurora, que hay una predisposición, o nos decía por ahí, creo que Lisette, que tiene que ver con la predisposición que tiene el cerebro al escuchar el sonido, al dar la indicación, al decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Muy bien, entonces fíjense este pequeño ejercicio perceptivo, cómo nos ayuda y nos va a ayudar ahora a enganchar con educación, ¿correcto? Y vamos aquí, y por favor la participación de todos ustedes. Habíamos comentado, ¿de acuerdo? De la plasticidad, de la atención, de la concentración, de cómo influye la memoria, cómo influye la perspectiva. Entonces, ustedes habían dicho que al observar esta rana depende de los puntos de vista, ¿correcto? Los puntos de vista, las perspectivas, así es. Y además también nos habían dicho de que el cerebro asocia, ¿cierto? Y también nos habían comentado de que no solamente asocia, sino que también hay algunos factores que intervienen, como por ejemplo el ruido, la música, que nos ayuda a poder entender y comprender mejor. Y también hay una parte relevante que comentaron que tenía que ver con la indicación que se da, ¿no? Con la indicación que se da, ¿correcto? Entonces, eso pregunto, ¿qué tiene que ver con nuestra programación de clase, con nuestro diseño de sesiones, con nuestra puesta en marcha cuando estamos en un aula o cuando estamos de repente con un paciente, de repente dentro de nuestras asesorías psicológicas? ¿Qué tiene que ver? ¿Comentarios, por favor? ¿Guardará una relación? Se guarda relación. Anteriormente no se tomaba en cuenta todos estos puntos. Hoy para programar una clase se tiene que tomar en cuenta justamente el interés del estudiante, qué es lo que quiere, qué es lo que tenemos que enseñar a ver, ¿no? Porque ya como ahorita ven, si usted no hubiera puesto ni la música ni nada, solamente nos hubiera dicho, busquen la rana, obviamente nosotros, nuestro actuar hubiese sido distinto. Pero si está un aviso ahí, busquen la rana y el caballo, son cosas que en algún momento nos hace ver, para algunos más fácil el caballo, para otros la rana. Entonces va a hacer que nuestro cerebro, desde la asociación que uno tiene, va a ir trabajándolo más fácil o más difícil. En ese caso, hoy nos piden a nosotros que tengamos en cuenta el interés de nuestros alumnos y captarles justamente ello. Muchas gracias, Juan. Maribel, adelante con tu comentario. Sí, buenos días con todos. Quería Buenos también días. aportar sobre los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Hay alumnos que son muy visuales, auditivos, kinestésicos. Entonces, todo este importante que debemos ver en nuestros niños, ¿no? No solamente el interés, sino el contexto en que se mueven nuestros niños. El contexto. Que durante muchos años, dentro de lo que viene a ser nuestras sesiones de aprendizaje, nosotros solamente teníamos en cuenta el triángulo, ¿no? Ese triángulo que nos hablaba y nos comentaba y nos decía, ¿no? De que había que ver en este triángulo, que acá estaba el estudiante, ¿correcto? El docente, y de repente veíamos en este triángulo
de que era simplemente los padres de familia o el rol que cumplían los padres de familia. Pero hoy en día, a partir de la neurodidáctica, estamos dando otra mirada a este triángulo, ¿correcto? Y la estamos convirtiendo a través de los enfoques pedagógicos que están aportando también a esta neurodidáctica como un círculo interactivo donde no solamente participa, donde el centro es el estudiante, sino que frente a ese centro hay una serie de componentes como el contexto, como los padres de familia, como de repente las autoridades, y en fin, y toda la gama de esa mira que tenemos que cambiar. La comunidad. La comunidad que es un factor importante y relevante, es correcto. ¿Listo? Y entonces, con este detalle también hay que pensar en lo que nos dijo Maribel y vamos a enganchar un poco con lo que nos dice Juan, que tenemos efectivamente estudiantes que pertenecen ahora al famoso BAC, ¿no? Que vienen a ser estudiantes que son visuales, que son auditivos, que son kinestésicos, y a ello hay que agregarle un factor relevante como es el estilo de cómo está procesando esa información ese estudiante. Porque ahí también tenemos, si en un salón de clase tenemos 50 estudiantes, tenemos 50 puntos de vista, 50 percepciones, 50 formas de comprender y entender el mensaje. 50 formas de captar lo que tú le estás enseñando. Entonces, de repente, para Pepe, la información que le vas a estar dando va a ser totalmente diferente para Roxana o para de repente Diego, que tiene de repente una habilidad diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora entonces, Alina, los profesores tenemos que ser estrategas. Por eso que la herramienta que tenemos para poder nuclear todo estos aprendizajes es nuestra estrategia. Porque ya no podemos decir, como decíamos antes, mira, en mi salón me han puesto a Lina, a Diego, que tiene problemas, es un niño con TDAH, es una niña que tiene este problema, y yo no, que lo vea psicología, yo no tengo por qué ver esto. No. Ahora es un rol que tenemos que asumir, es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros los maestros frente a ese tema. No solamente porque lo dijo Ministerio de Educación, trabajen con la inclusividad, no solo por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este BAC, este estilo de aprendizaje, me lleva a lo que nos dice Juan, precisamente en esta reflexión que estamos haciendo, de que para poder interpretar, ahora tenemos que trabajar desde la neurociencia, desde la educación, con niveles de cómo nuestro estudiante tiene que interpretar. Y ahí nos valemos de la comunicación, nos valemos de la competencia comunicativa, que dice hay niveles que hay que rescatar en nuestros estudiantes, que el primero es el nivel literal. Dentro de este nivel literal hay que trabajar esos procesos cognitivos activando a través de un correcto enunciado, una correcta propuesta, una buena sesión de aprendizaje bien armada, correcto, para esos estudiantes, porque incluso a veces nos dan, por ejemplo, me dan tercero de primaria A y tercero de primaria B. Y nosotros, maestros, mis estimados colegas y psicólogos, sabemos de que a veces el trabajo que hacemos con el A es totalmente diferente al que hacemos con el B. ¿Se dan cuenta? Y dentro de ese mismo salón de clase también encontramos estudiantes que tienen distintos estilos de aprendizaje. Entonces, imagínense todo ese compromiso que tenemos con nuestra profesión, con nuestra carrera, ¿no? De ahí que decíamos en las clases pasadas, hay que enamorarnos, hay que apasionarnos, porque es la única forma de poder respirar esto y sacar adelante esta tarea que nos han encomendado. Entonces, en ese nivel literal, importa mucho, así como la indicación de la rana y del caballo, dar los enunciados claros, tener en cuenta autores, tener en cuenta bibliografía,
como dice, ad hoc y actualizada, ¿no? Armar bien nuestras sesiones de aprendizaje para que cuando vayamos a nuestros estudiantes le demos la fórmula y le demos los contenidos actualizados, los contenidos relevantes, para que no nos digan, maestra, deje de enseñarme cosas repetitivas, enséñeme cosas trascendentales que me sirvan en mi día a día, que me sirvan en la práctica. Hay una tesis, por ejemplo, que habla muchísimo de cómo enseñar las matemáticas, creo que compartía con ustedes, donde nos decía, por ejemplo, este maestro, sí, era un maestro, nos decía a través de la música, a través de la danza, a través de, por ejemplo, hacer asociaciones, como dice el cerebro, de te voy a mandar para que vayas al mercado y hagas las compras y me saques tal cosa, tal cosa. Qué hermoso. Juan, adelante. Sí, me ponía a pensar sobre Mafalda, ¿no? Cuando dice, mi mamá me mima y mi mamá me ama. En algunos casos hoy, muchos niños pueden asociar el detalle del maltrato que tienen de sus padres. Uno, cuando dice Mafalda, enséñanos algo más trascendental, pues para ella podría haber sido eso. Para otros es trascendental que sepan que su mamá los ama, ¿no? Entonces, es complejo esta situación. Es complejo. Es complejo. Y gracias por tu aporte, Juan. Muchísimas gracias, porque ese aporte también nos lleva a invitar que este nivel literal, que lo podemos hacer a través de proyectos educativos, tiene que tener en cuenta lo que hablábamos en la tercera sesión, que es la parte de las emociones, de la inteligencia emocional, para que esa inteligencia emocional se asocie también con la inteligencia social. Porque imagínense, si nosotros solamente vamos a ir a dar contenidos repetitivos, si nosotros no vamos a tener en cuenta que tenemos al back de la mano estudiantes con diversos estilos de aprendizaje, ¿no? Y si no vamos a tener en cuenta que ese estudiante también viene con emociones a nuestra sesión de aprendizaje. Algunos vienen motivados, otros vienen desmotivados. Es complejo. Es complejo, la tarea educativa es compleja, pero no es imposible. Porque por ahí van a aparecer muchas Mafaldas que nos digan, ya, mis estimados maestros, maestras, psicólogos, psicólogas, ya ustedes saben los contenidos, ustedes saben lo que nos van a enseñar, ustedes tienen de manera literal su sesión de aprendizaje, su programación, su malla curricular, los temas, ya lo tienen, ya lo tienen. Ya sabemos que hay autores que están hablando de esto, pero la pregunta es, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo me ayudas para seguir creciendo? Para fortalecer mi competencia, para lograr que este cerebro, ¿no?, se articule, para lograr desarrollar mi memoria. ¿Cómo me ayudas? Y ahí viene una parte importante también que tiene que ver con el nivel inferencial, que nos habla mucho la neurodidáctica en el aula. ¿Y qué es la inferencia? Es las conjeturas, las hipótesis. En conclusión, que en nuestras sesiones de clase se tienen que volver aulas investigativas, aulas donde promovamos la investigación, aulas donde promovamos el trabajo colaborativo y también evaluemos utilizando la coevaluación, la autoevaluación. ¿Se dan cuenta? Ya no es como antes. Tú tienes, a ver, preséntame tal trabajo. Genial, te presento este trabajo. De 0 a 20. No. Ahora hay que evaluar a través de rúbricas, a través de lista de cotejos, y eso tiene que saber el estudiante, nos dice la parte inferencial. Adelante, Juan. Sí, bueno, nuevamente, el proceso de evaluación ha cambiado, en la cual nosotros como docentes tenemos que estar preparados para este proceso de evaluación. Y hasta hoy se ha cambiado a nivel de nomenclatura, se podría decir,
porque la evaluación se sigue haciendo de la misma manera. Es una evaluación formativa, se dice, pero se sigue trabajando con cuantitativa. Cuantitativa. Eso de decir A, B y C, igualito hasta hoy dice, ¿no? De 0 a tal es C, de tal a tal es B. Y no es así. Y no debería ser así, sino que por facilidad de los maestros se está trabajando de esa manera y pues y la comunidad, que es los padres de familia, muchas veces quieren ver notas en vez de letras, ¿no? Correcto. Porque a veces estamos cuantificados, ¿no? ¿Cuánto vales tú? 20. Sí. ¿Qué es un 20, no? ¿Se dan cuenta? Por eso decimos, es complejo. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer a partir de la neurodidáctica, de la neuroplasticidad, es adecuar. Por eso estos niveles. Entonces, este nivel inferencial nos invita a desarrollar esa complejidad, a desarrollar ese meollo del asunto, tratando de encontrar soluciones, siendo resilientes, aportando. ¿Ok? Y les voy a contar una experiencia justo a raíz de lo que nos dice Juan. En una oportunidad cuando hice mi monitoreo a un sitio que es Pampa Cañagua, que está entre la frontera de Bolivia con Perú, había un grupo de maestros y maestras que me decían, miren, a nosotros nos mandan a calificar precisamente con esto de letras, poner números, ¿no? Y miren cómo nosotros ahí se habían puesto de acuerdo, porque ahí lo prioritario en esa comunidad, lo prioritario más que la nota, era la acción de llevar a los chicos, por ejemplo, en este curso de CTA, ellos hacían unas ferias artesanales. Con la venta habían logrado desarrollar unos proyectos hermosos con la machua y la oca. Y miren, a veces me da sentimientos encontrados porque digo, ¿por qué eso no prospera? ¿Por qué eso solamente se queda en nivel literal? ¿Por qué no se lleva a la parte investigativa? ¿Por qué no tenemos esas aulas inteligentes de las cuales hablamos y de lo cual habla la neurociencia, ¿no? Para poder resaltar este tipo de evaluaciones, por ejemplo. Y queda un sinsabor, pero a su vez queda una gratificación porque yo les decía a estos maestros y maestras campesinos metidos ahí, ¿no? Trabajando, y lo decía con mucha honra porque ellos me decían así, somos campesinos, somos maestros, pero formados aquí, formados desde nuestra región. Y nosotros no hemos decidido irnos a otro lugar, hemos decidido optar y trabajar aquí. Qué hermoso, ¿no? Y trabajar, me dice, a manera de proyectos educativos que nos lleven a desarrollar estas competencias en los estudiantes. Porque mire, no solamente hemos articulado CTA, sino que también tenemos personal social, ¿no? En aquella época, personal social, tenemos a competencia comunicativa, tenemos a comunicación, tenemos a matemática, porque el niño arma su proyecto, armamos la feria y, por ejemplo, en esa feria, ese niño tiene que saber a cuánto va a vender la jalea de machua, cuánto de contenido tiene que haber, cuántos gramos, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene que incluir para hacer esa rica jalea? ¡Qué maravilla! Y ahí llegamos con la neurodidáctica, porque el maestro está aplicando el arte de enseñar a través de esos proyectos, a través de esa investigación. Y miren, no solamente se evaluaba los contenidos, de a ver cuánto sabes de matemática, cuánto sabes de comunicación, de redacción, o cuánto sabes de cuántos componentes químicos o qué componentes deben entrar en esa jalea, sino que iba más allá, iba a un trabajo colaborativo, de grupo. Y lo que me encantó es que utilizaban en sus envases la parte de no solamente en castellano, sino también en quechua. ¡Qué maravilla! Y eso nos lleva y nos invita a pensar el otro desarrollo, ¿no? Que viene a ser el desarrollo criterial o desarrollo crítico.
Sí, adelante, Sonia. Sí, buenos días, Miss, buenos días a todos a mis colegas y colegas. Le quería hacer una consulta. ¿Esos productos, ya están siendo producidos, los están comercializando? ¿Dónde los podríamos encontrar, Miss? Mi estimada Sonia, a eso lamentablemente, fíjense, y yo quiero llegar a esto, a veces pasa lo que una vez un expositor nos dijo en un congreso, ¿no? Dice que eran 2 barcos que iban en alta mar y llevaban camarones, ¿no? Es una parábola, ¿no? Dice que estos 2 barcos sucumbieron. Uno era el barco peruano y el otro era un barco inglés. ¿Qué resulta? Que pasado un tiempo... Japonés, ¿no? Japonés. Ya ves, ya me estoy yendo para otro lado. Genial. Miren, ya ahí tenemos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos al estudiante, el banco de japonés. ¿Qué pasaba, mi estimado Juan? Dice que en ese barco se veía que Cuando los camarones los peruanos camarones querían salir, los dejaban abiertos los botes de camarones porque cuando querían salir los peruanos, se jalaban entre ellos. se jalaban Y entre y el japonés estaba abierto o cerrado porque... cerrado. Sí, estaba cerrado porque cuando querían salir, los otros le ayudaban a salir. Claro, hacían este proceso, ¿no? Uno encima de otro, uno encima de otro. En cambio, en el caso del peruano no salían. ¿Por qué? Porque uno quería salir, el otro lo jalaba. ¿Y por qué te digo esto, mi estimada Sonia? Porque lamentablemente este tipo de proyectos, que hay muchos en Perú, muchos, lamentablemente se ve, por ejemplo, este proyectito lo focalizó alemanes que se llevaron a trabajar ese producto a Alemania, ¿no? Y aquí en Perú no lo vemos, no lo observamos, simplemente decimos, qué bonito, que siga adelante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y eso, mis estimados amigos, nos debe llevar a una reflexión importante, ¿no? Buenos días, profesora Lina. Buenos días, Jesús. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Está como el pisco peruano. Por ejemplo. No hay apoyo del Estado, señora. Profesora Lina. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero fíjense. Quiero dar un alcance, Alina. Ajá, sí, Lo dime. mismo sucede con mucho de lo que se hace en los colegios, ¿no? La feria de ciencias. ¿Cuántos han llegado ganadores? Han llegado hasta la NASA, ha llegado a nivel nacional, han campeonado. ¿Y de qué sirve si no se le ha dado la solvencia o el apoyo para empezar a hacer esos trabajos de investigación que han hecho muchas instituciones educativas con derivados de muchos productos, en los cuales el Estado no ha invertido para poder sacar adelante esa investigación, ¿no? Entonces, se hace intentos, pero se queda en el camino. Entonces, ahí viene el tercer nivel. Y Alina, ¿qué hacer? Si, mira, nosotros estamos en estos espacios, como decían ustedes, donde, por ejemplo, debemos agradecer estos espacios de capacitación, de socialización, de poder reflexionar y que nos abra estos espacios para que nos quiten la venda de los ojos. Y yo también me puse a pensar en lo siguiente, mis estimados amigos. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Yo cómo estoy contribuyendo a que esta neurodidáctica, a que esta neurociencia, a que estas cosas, de qué manera pueden darse? No tengo, vamos a ponernos en este plano, no tengo el apoyo, pero sí tengo el soporte y tengo de repente estos niveles que puedo llegar a un nivel crítico de opinión, de promoción, de colaboración y trabajar desde mi día a día, desde mi aula, desde lo que soy, cambiar el chip para poder dar este sustento que necesitan nuestros estudiantes, porque ¿saben qué? Nuestras aulas son ricas en estos estilos de cómo aprenden.
Y nuestros contenidos entonces ya no tienen que ser repetitivos. Nuestros contenidos tienen que ser investigativos, tienen que hacer a través de esas ferias, tratar de buscar los convenios, tratar de enseñarle a los estudiantes de que no solamente es cuestión de trabajo de una feria escolar, que lo hago dentro de clase, dentro de mi colegio, dentro de mi comunidad, no, sino que puedo enganchar con el municipio, puedo enganchar con los padres de familia, puedo enganchar con APAFA, puedo enganchar con un montón de cosas y tener de repente mis aliados estratégicos. Adelante, Maribel. Sí, estimada Lina, quería aportar en cuanto a lo que usted comenta, ¿no? A veces también me pongo a pensar y como maestros tenemos muchas funciones que tal vez a veces desconocemos, como es nuestro marco del buen desempeño docente. Y este marco pues tiene 4 dominios que muchos maestros desconocemos. Y es parte de nuestro trabajo, ¿no? La preparación para el aprendizaje de nuestros niños, la enseñanza para el aprendizaje de nuestros niños y el desarrollo profesional de nosotros. Cuando buscamos estos cursos que nos favorece en nuestra capacitación, estamos aportando allí. Estamos buscando información, asesorándonos, buscando mejorar nuestra práctica, ¿no? Y el último dominio, que es la participación en la gestión de la escuela, con la comunidad, ¿no? Entonces son un montón de dominios que debemos manejar nosotros los docentes y que a veces los desconocemos, porque tal vez cumplimos un horario y nos vamos y no damos más de nuestro tiempo, ¿no? Es importantísimo que los maestros leamos, investiguemos. Eso quería aportarlo. Gracias, Maribel. Y eso se sustenta, gracias, y eso se sustenta precisamente con ello, ¿no? Y una anécdota cuando, cuando terminé mi carrera profesional y mi primer día de clase, obviamente había pues, las prácticas preprofesionales, pero no era igual a tu primer día de clase. Emocionada, ¿no? Me recuerdo mucho que me mandaron a una escuela rural, ¿ok? Que queda por Cerro de Pasco. Yo emocionada con mis 50 métodos que había aprendido, ¡ay, genial! Mi material didáctico, ¡ah! Llego a la clase, colegas, en principio no había aula. El aula era como un canchón, pizarra. La pizarra era una tabla, ¿no? Tiza. ¿Qué tiza? No había tiza. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ahí fue un punto de partida para pensar y decir, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo yo, maestro, maestra, puedo trabajar desde mis necesidades, desde lo que necesita, de las necesidades de mis estudiantes, de las necesidades de la educación, desde las necesidades de lo que tiene la comunidad? ¿Cómo trabajar estos contenidos? De ahí que viene la reflexión de estos espacios, de estar en constante aprendizaje, de estar en constante, digamos, alimento de lo que viene a ser nuestra carrera, como dice Maribel, desde estos desempeños, desde estas competencias, de averiguar ahorita el boom, ¿no? El boom de lo que nos está dando la tecnología, los recursos digitales, el enganchar ese recurso digital que tenemos, por ejemplo. Alina, yo soy maestra rural, yo trabajo. Sí, pero hay formas y hay una palabra que utiliza mucho la neurodidáctica, por eso estoy siendo muy puntual en esto, que viene a ser las estrategias. Y eso, mis estimados amigos y amigas, es digamos, nuestra fortaleza. Esa es la maravilla que nosotros tenemos. Correcto. Entonces, en esta sesión vamos a compartir esa estrategia
de cómo generar, cómo articular esos espacios, cómo lograr vencer esas complejidades que se nos dan en nuestro día a día, cómo lograr ser un maestro integral, no perfecto, no es la perfección, definitivamente, pero cómo tratar de calzar y de apoyar y de ayudar a estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que tenemos, ¿no? Cómo lograr a que las puertas se nos abran, a que nos escuchen, cómo generar proyectos educativos de largo alcance, cómo potenciar esta neuroplasticidad, esta atención, esta concentración con mis estudiantes, ¿ok? Y para ello entonces les voy a invitar, les voy a mandar aquí utilizando nuestra herramienta del Mentimeter, como es nuestra costumbre, vamos a, miren por favor el chat del Zoom y hay una pregunta ahí que vamos a socializar. Ahí está, el chat del Zoom. Entonces, y la pregunta es la siguiente. Vamos a poner aquí. Ahí está, entonces, un segundito. Muy bien. Ya. Ok. Ahí tenemos, pueden ir ingresando. Los que no pueden ingresar a través del enlace, pueden poner en Google, ponemos, no se olviden, menti.com. Y ahí está nuestro código, que es el 15 34 81 52. Si no, a través del enlace que les he mandado ahí, ingresamos. Voy a volver a copiar, ahí ya está. Ahí están las participaciones. Dice, teniendo en cuenta la neurociencia, ¿cómo deberían ser nuestras clases? Ahí está, miren, ¿ve? Novedosas, interesantes, atractivas. Muy bien, ¿qué más? Por favor. Motivadoras. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ¿qué más? Por favor. Ahí está. Pertinentes. Y teniendo en cuenta una perspectiva, ¿no? Como veíamos en la ranita y el caballo. Siempre estar un paso adelante. Adelante. Si mis contenidos me mandan ABC, ¿por qué yo tengo que dejar a ese estudiante con ABC? Si nos vamos a encontrar con muchas mafaldas que nos van a decir, maestro, maestra, deje de enseñarme, ya sabemos que su mami la ama, deje de enseñarme eso, enséñeme cosas trascendentales. Y para eso vamos a valernos de muchas estrategias donde vamos a potenciar ese cerebro a su máxima expresión. Donde ese estudiante nos deje así, donde nos haga preguntas, donde nos mueva el piso, donde muchas veces, como les digo a mis estudiantes de educación, ¿no? Me dice, acá hemos venido a polemizar, hemos venido a interactuar con ustedes, pregunten, ¿no? Ya se terminó eso de que, profesora, si yo le critico, le juzgo, usted me va a poner 0. No, olvídense, eso ya no es educación, ya no es parte de la evaluación educativa. Ahora los estudiantes tienen que ser críticos. Exacto, ¿cierto? Mucho más razón. Eso, ¿cierto? Porque antes, ¿qué cosas nos decían en nuestra querida educación? Oye, hay que enseñar la matemática. Ya, bacán. ¿Cuánto es 6 más 6? 12. No, ahora nuestra educación ha dado un giro y nos dice, ¿cuántas posibilidades tienes para llegar a 12? Ahora nuestra educación es así, ¿cierto? Hay muchos caminos, muchas formas, muchas maneras. Y ese estudiante crítico que te hace la pregunta, el que te hace batallar, el que te hace, ¿no? Bravo, bravo, bravo. ¿Por qué? Porque está investigando, está escudriñando, está haciendo eso, está utilizando sus recursos tecnológicos. Porque tú le estás dando una clase motivadora, una clase novedosa, significativa para él. Por eso te está preguntando, por eso te está moviendo el piso. Y si no sabes algo, ser hidalgos, no lo sé, voy a averiguar y te contesto la siguiente clase. Y tarea para ti y para mí, lo vamos a investigar. Eso, ¿no? Ese principio. Estimada Lila. Dime. A veces los niños tampoco quieren preguntar al maestro porque el maestro ya está predispuesto con su cara de enojo o cuando no te conteste el niño, no le dejan pensar a los niños. Se quieren la respuesta rápida. Correcto. Quieren la respuesta así, ¡pum! Ya, al toque, ¿no?
Y descuidamos, miren, descuidamos esa parte. De repente ese niño le ha causado curiosidad, le ha parecido interesante lo que estás diciendo y de repente, pero si nos centramos, mis estimados amigos, amigas, si nos centramos solamente, por ejemplo, a esta parte de ser meros receptáculos de contenidos y no tenemos en cuenta esta neurodidáctica que nos permite generar estos espacios a través de la estrategia, a través del arte de enseñar, a través de la capturología. Hay un video muy bonito, está en YouTube, se llama así, ¿no? Capturología. ¿Qué es la capturología? Es el arte de captar la atención. Arte de captar la atención. Hay un neuropedagogo que ha desarrollado mucho esta experiencia. Obsérvenla, obsérvenla, es interesantísimo. Es interesantísimo. Aquí en Perú, en el Congreso Educativo que tuvimos, se llevó a cabo justo ahí pude asistir ahí y me pareció muy interesante algo que decía él, ¿no? Que en nuestras clases nosotros somos como los maestros, somos no solamente los estrategas, sino que ahí en nuestra clase nos convertimos como cual superhéroes, que para nuestro estudiante es eso, ¿no? Es esa persona que establece todos esos espacios de capturar la atención. Y lo podemos hacer a través de muchos recursos digitales, tecnológicos, concretos, para poder mantener enganchado a ese estudiante, enamorado de tu curso, enamorado de tus clases, ¿ok? Yo les digo, si no estuviésemos en estos espacios virtuales dictando este curso, uy, haríamos dinámicas, los haría bailar, saltar, porque de eso se trata, ¿no? Carolina, adelante. Buen día a todos, colegas. Buen día, maestra Lina. Ya que estamos hablando de lo que es lo que es la neurodidáctica y todo eso, yo pienso que acá mucho tiene que ver nuestra realidad de hoy también lo que es la neurodiversidad, porque ahora nos encontramos con niños con especialidad como por ejemplo el tema del autismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta bastante en lo que es el sistema educativo, que tal vez haya ya programas o contenidos o capacitación para los docentes en este caso, porque a veces uno se enfrenta con esta realidad en el aula y a veces pues el docente no está capacitado para trabajar, digamos, este punto de la neurodiversidad. Me gustaría escucharle a usted qué piensa de esta realidad, porque ya es algo, creo que ya bastante que se presente en todos los colegios, ¿no? Gracias. Gracias, Carolina. Entonces, miren, con lo que hemos hecho en el Mentimeter y con lo que nos está diciendo Carolina, ahora vamos a hacer un recuerdo de lo que fue nuestra primera sesión. Entonces, vamos a aportar este trabajo de la neurodidáctica en el aula a partir de nuestra primera sesión, ¿no? Para ver un poco atender también a estos niños, atender también a estos estudiantes con este tipo de situaciones, y ahí tenemos que ir de la mano, ¿no? Trabajando, como dice, en equipo y en conjunto, y nos remitimos a nuestra primera sesión, donde justamente ahí hablábamos acerca de los neurotransmisores, ¿ok? Entonces, sabemos que, por ejemplo, para formar aulas inteligentes, como nos hablan hoy en día, o como la neuroeducación nos habla acerca de las famosas, del arte de enseñar, de lo que viene a ser la didáctica enganchada a todo este proceso educativo, respetando los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros habíamos visto en nuestro capítulo 1, en nuestra sesión 1, el rol que cumplían los neurotransmisores. Hay muchos, ¿ya? Pero solamente hemos rescatado 3 para esta sesión, que nos van a ayudar de alguna manera a poder apoyar
y ser un soporte en nuestras sesiones de aprendizaje. Y, por ejemplo, nos referimos a la dopamina, que juega un rol importante en todo lo que es la famosa regulación, no solamente del placer, de la motivación en el aprendizaje, la memoria y el movimiento, la atención y la concentración. ¿Correcto? Entonces, aquí yo voy a ir dándoles desde estos neurotransmisores unos tips para que podamos probar en nuestras sesiones de aprendizaje y nos pueda servir como un insumo, como un apoyo, como una sugerencia para poder aplicar y programar nuestras sesiones de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Programar nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, en el momento en que estemos haciendo nuestra programación o en el momento que estemos trabajando, esto nos van a servir a manera de insumos, ¿ok? Para nosotros ir balanceando, viendo, por ejemplo, Alina, ¿dónde puedo, en qué momento de la sesión de aprendizaje puedo poner un poquito de dopamina, puedo articular esos cerebritos, puedo hacer que su termómetro de mi estudiante esté así, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer un poquito estos tips, ¿de acuerdo? Entonces, si la dopamina me dice de qué es la parte que se encarga de regular esta motivación, esta memoria, esta atención, esta concentración, yo les sugiero en sesiones de aprendizaje trabajar mucho con establecer metas y recompensas. Por ejemplo, tenemos nuestra pizarra o tenemos estos espacios, por ejemplo, virtuales. En la pizarra, a un costado de la pizarra, que sepa nuestro estudiante, por ejemplo, que cada participación, cada intervención que tenga, va a tener un puntaje adicional y, por ejemplo, ¿no? O formar equipos de trabajo. Somos 5 equipos de trabajo, entre ustedes escojan al líder, miren lo que estoy haciendo, ¿no? Escojamos al líder, escojamos al coordinador, al delegado, como querramos llamar. Este delegado tiene que a su vez darle un espacio a los estudiantes, ¿no? Para los equipos formados, para que empiecen a armar sus acuerdos de convivencia. A ver, acá ¿quién está como delegado? Iván, perfecto, Iván. Vamos a armar los acuerdos de convivencia del equipo. Entonces, ellos mismos van interactuando y diciendo, a ver, no nos podemos poner de pie cuando la profesora está dictando, o hacer, ¿me entienden? Van armando sus acuerdos de convivencia, tanto para espacios virtuales como para espacios presenciales, ¿ok? Y eso, ¿no? Poner de repente en la pizarra, o poner de repente, decir, chicos, a ver, estamos formados 5 equipos. Acá el Zoom, por ejemplo, permite formar grupos, equipos de trabajo. Y tú le puedes pedir, por ejemplo, a los estudiantes, renómbrense, pónganse su número de equipo, ¿no? Tengo el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3. Entonces, por ejemplo, ahí, Maribel Tazaico es del grupo 2, entonces adelante de su nombre se pone su número. Chicos, por favor, colocar su nombre mayúscula, minúscula, porque ya sabemos que las mayúsculas se utilizan como llamados de atención, como que si me estuvieses gritando, como que si me estuvieses llamando la atención. Entonces, miren todo lo que estoy trabajando, toda la dopamina que estoy generando en estos estudiantes, esta expectativa. Y más si le pongo el puntaje adicional por equipos. Al final de mi clase vamos a ver qué equipo es el que ha hecho más puntaje. Maestra, ¿y si se equivocan? Ah, bueno, todos nos podemos equivocar. Para eso no hay puntaje en contra, ¿correcto? Pero sí, el otro equipo puede evaluar, el equipo A puede evaluar al equipo B. Puedes hacer una coevaluación. ¿Listo? Y también hay ese proceso de atención y concentración, si son como equipos y ya tienen sus acuerdos de convivencia, ya tú, maestro, maestra, no tienes que estar diciendo silencio, cállense. No, porque ya los tienes por equipo. Y eso te va a dar la permeabilidad para poder ir equipo por equipo para trabajar esto de la atención y concentración y qué puntos han quedado flojos en tu clase. Nos habla también la neurodidáctica acerca del aprendizaje activo y participativo. Genera debates y discusiones en tu sesión de aprendizaje para que generes ese proceso de atención y de información. Incluso puedes mandar una previa. Antes de mi clase la próxima semana, antes de a los chicos les digo, miren chicos, acá están
una separata, un artículo corto o simple y llanamente me buscan un periódico que tenga este contenido o investigan o preguntan a papá o preguntan a mamá sobre este tema que lo vamos a discutir la próxima clase. ¿Se dan cuenta? Ya generaste la atención. Y no sabes, que los chicos, las chicas lo van a tener seco a papá y mamá preguntándoles sobre esa pregunta capciosa que has hecho. Ahí está. Estás generando memoria, atención, investigación, porque va a haber más de uno que te va a traer respuestas y respuestas, ¿ok? Y ahí tienes que tener la expertise de poder canalizar ello. Nos habla también generar dopamina a través de los desafíos y resoluciones de problemas. Cambiemos de enfoque. Ahora tenemos el enfoque por retos. Mándale retos. Aplica tu estudio de casos. Plantea un caso y de ese caso desmembra tus contenidos. ¿Para qué? Porque estás regulando su memoria, regulando su atención, regulando su concentración, ¿no? Por ejemplo, chicos, he venido preocupado. ¿Por qué, profesor? Porque hoy día, cuando venía a clase, me topé con 3 o 4 personas que les he saludado y no me contestaron el saludo y son conocidos míos. ¿Qué creen que puede estar pasando? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Un caso. O busca un caso en matemática. Chicos, he estado viendo una película y miren, apareció y le decían cuánto es 1 más 1 y el personaje decía 3. ¿Es eso cierto? ¿Correcto? Generar casos, empezar con anécdotas, empezar con historias para desarrollar y regular, como nos dice la dopamina, nuestro cerebro tiene que regular memoria, atención, concentración. Ese regulador se tiene que dar en clase. ¿Ve? Y ojo, ese regulador está acompañado del comportamiento. Y ahí también tú puedes evaluar actitudes, evaluar valores. Por ejemplo, has mandado a hacer una práctica y tu estudiante te entrega la práctica así, toda desarrugada. Entonces, Alina, mira, cómo me has entregado tu práctica. Acá está manchado. Acá no dice tu nombre, dice Alice. ¿Tú crees correcto o incorrecto? Hazlo reflexionar. Hazlo reflexionar. ¿Ok? Entonces, nos dice también acerca de los elementos visuales y creativos, como nos hablaban ahí al momento de que hacíamos la introducción. El estudiante visual, el estudiante auditivo, el estudiante kinestésico, ¿no? Cuando preparo mis organizadores de información, he encontrado un error ortográfico y pero yo soy profesor de matemática, discúlpeme, yo no tengo nada que ver eso, que ver el de comunicación. No, la dopamina dice que ahora nuestras clases son articuladas. Nuestras clases tienen que ser interdisciplinarias. Reunámonos en equipos de trabajo. Oye, chicos, vamos a presentar una feria, bacán. Hay que generar un poquito de dopamina en nuestros estudiantes. A ver, matemático, ¿tú cómo vas a aportar en la feria? Yo voy a dar los cálculos, las estadísticas. Vamos a sacar el porcentaje de cuánto se tiene que vender ese producto. Tú, de que enseñas personal social, ¿tú qué vas a aportar? Yo voy a hacer la comisión que averigüe el contexto, de dónde aparece el producto, que investiguen de dónde es originario de su concepto. Tú de comunicación, yo voy a dar todo lo que es la parte de la redacción, la ortografía, que se entienda, ¿no? Eso voy a evaluar. Y tú de computación, yo voy a dar el insumo para que lo presenten así, en esta herramienta, utilizando tal cosa. Y tú, maestro, que estás enseñando inglés o quechua de repente, yo puedo hacer que el producto lo presenten en otro idioma. Maribel. Sí, maestra Lina, se quiere que los niños trabajen de forma colaborativa, así como también los maestros. General, de acuerdo. Y Maribel, ¿ya estás generando dopamina o no? Sí, porque nos involucramos toditos. Todos. Todos se involucran. Estamos metidos ahí.
todos estamos concentrados. Incluso el niño o niña que es un poco tímido va a participar, va a intervenir. Incluso en el proceso te vas a encontrar con dificultades que vas a tener que solucionarlas. Pasamos a otro neurotransmisor que hablábamos también, que es la serotonina. En la serotonina dice que desempeña un papel crucial en la regulación de varias funciones fisiológicas, incluyendo el estado de ánimo, el sueño, ¿no? Y la sensación de bienestar. ¿Ok? Entonces, si en este caso la serotonina nos manda a este estado de ánimo, nos manda a esta regulación del sueño, a esta sensación de bienestar, ustedes saben que a veces tenemos estudiantes que se nos duermen en clase, ¿cierto? Porque no tienen los nutrientes adecuados. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto de loncheras saludables? ¿Por qué no trabajar eso desde nuestras sesiones de aprendizaje? ¿Ok? ¿Por qué no rescatar, así como les comentaba, y con mucha pena porque a mí también me hubiese gustado que esa jalea de mashua o de oca esté presente, ¿no? De repente en los supermercados. O la jalea de níspero que hacen en Matahuasi, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué no generar eso? Entonces, ahí, desde la serotonina, uno de los rasgos que nos manda para aplicar como estrategia dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, dice, es la conexión emocional. Y ahí utilizamos una estrategia llamada el juego de roles, la dramatización. ¿Te has puesto a pensar en algún momento? Yo lo hice, ¿ya? Yo lo hice y me fue súper genial. Donde intercambiábamos roles, donde ellos eran los docentes y yo era la estudiante. Y eso permitió darme cuenta de cómo estaba enseñando. Por eso, mis estimados amigos y amigas, siempre que termines una unidad, haz que tus estudiantes te evalúen. Y te evalúen sin miedo. Te digan qué les ha gustado de tu sesión de aprendizaje y qué no les ha gustado. ¿Qué cosa quieren que cambies? Pero no te van a decir así, a ver, chicos, ¿en qué quieren que cambie? No, importa mucho serotonina. Cuando dictes tus clases, emociónate. Utiliza rostro, utiliza voz, utiliza música, utiliza espacios agradables. ¿Ok? Entonces, ese juego de roles, esas dramatizaciones que podemos hacer, lo podemos enganchar también con un poquito de dopamina. Vamos a hacer trabajos en equipo. Acá está el estudio del caso que vamos a aplicar. O chicos, el día de hoy tenemos un reto. ¡Ay, mis! Este reto vale 5 puntos. Al equipo que termine primero vamos a hacer... Pero eso sí, el que termina primero tiene que terminar bien. No lo tiene que terminar por terminar. No. ¿Qué estás trabajando ahí? Estás trabajando regulación de tiempo, regulación de actitudes, regulación de intercambio, de roles. A ver, ¿quién va a ser? ¿No? Me gustó mucho cuando en una presentación, por ejemplo, me llevaron a un profesor de matemática, había hecho una dramatización utilizando las matemáticas, pero desde Pitágoras, me parece, y presentaba a todos los personajes y cuál había sido su aporte para las matemáticas. Y al final, cada niño, cada niña terminaba diciendo, yo soy, por ejemplo, ¿no? Soy fulano de tal y mi aporte para la matemática ha sido esto. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué apuro me sirve esto? Ah, porque cuando yo voy al mercado a hacer mis compras, acá utilizo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juego de roles. Dentro de este proceso también tenemos el trabajo colaborativo, que eso ya lo conocemos mucho y lo estamos trabajando ya en nuestros espacios, los desafíos y estrategias de manejo, ¿no? En esto es puntual el enfoque. Nosotros conocemos, a raíz de todo este proceso que hemos estado trabajando en la neuroeducación,
hablamos mucho de los enfoques educativos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estos enfoques educativos, que son como los lentes que le han dado a los lentes que están mirando la educación desde otra óptica, ¿qué le han dado? ¿Qué le han dado a nuestro quehacer educativo? Le han dado el aprendizaje basado en problemas, el ABP, ¿no? Que parte netamente de ese aprendizaje donde yo pongo un conflicto, pongo un problema para poder resolver con mis estudiantes. En esos enlaces que les estoy mandando de revistas educativas, ahí podemos encontrar también mucho del ABP y de todo lo que estoy hablando. Ingresemos a esos enlaces para ver, son revistas educativas actuales, donde constantemente maestros y maestras, así como ustedes y como quien les habla, están innovando en educación. Nos están dando aportes riquísimos que podemos utilizar en nuestro día a día. Otro, ¿no? El aprendizaje basado en retos, ¿no? Basado en retos, que es el planteamiento de ponerle un reto crucial a la clase para poder resolver, para poder articular esa serotonina que viene a ser las regulaciones de los estados de ánimo de mis estudiantes. Y para que al final, cómo este aprendizaje les va a servir en su día a día. Es decir, extrapolar. Lo que aprendiste acá, llévalo ahora a tu día a día, a tu aprendizaje continuo. Genial. Y el aprendizaje basado en proyectos, que no es más que lo estamos aplicando con nuestra feria de ciencias, de repente con ese trabajo colaborativo, interdisciplinar que estamos desarrollando, ¿no? También ha aparecido el aprendizaje basado en tareas. Buenísimo. Y la tarea no se entiende como que, oye, te voy a mandar a hacer 50 páginas, mi mamá me ama, mi mamá me mima. No, 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 no. Te voy a mandar a hacer cosas trascendentales. ¿Ok? Y que este aprendizaje basado en tareas va a regular la conducta de nuestro niño o nuestra niña con el padre de familia, con la comunidad, con el compromiso social. ¿No? Un ejemplo. En centros de iniciales y de primaria, me encanta mucho cuando aplican esto, por ejemplo. Día de la madre, día del padre. Citan a papá y mamá, ¿no? Por ejemplo, día de la madre, citan a los papás. Y el papá con el niño, la maestra le pone una mesa grande al niño, ¿no? Donde hay de todo. Hay crayolas, papeles de colores, todo tipo de materiales. Todo tipo de recursos. ¿Cuál es el objetivo? Que papá y mamá, que papá y el niño o la niña hagan un regalo para mamá. El que desea. Entonces, ahí la profesora reúne a los papás y dice, para hacer un regalo a mamá, hay que pensar qué le gustaría de ustedes. ¿Qué regalo le gustaría recibir de ustedes? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué tanto papá conoce a mamá? ¿No? Para saber los colores que va a utilizar, ¿no? La forma que le va a dar, en fin, y eso tiene que hablar el papá con el niño. ¿Ok? Tercero, no van a tener toda una tarde, van a tener un tiempo para armar el regalo. ¿Listo? Cuarto, ¿cuáles son las dificultades que se va a presentar? De repente papá dirá a mí, yo soy un poquito mano izquierda porque es la verdad que quiero hacer una rosita, pero no puedo. Ya está, ¿eh? ¿Y cómo vencemos esas dificultades? Ahí está el enfoque basado en tareas. Al final, ¿qué se obtiene? Se obtiene un regalo significativo realizado por el padre de familia, el hijo, a la mamá. ¿Y qué está haciendo la profesora? ¿Qué está haciendo la docente? Está evaluando. Está evaluando todo lo que ha enseñado, porque ahí aplica motricidad fina, motricidad gruesa, aplica también la socialización padre-niño. En fin, Alina, ¿y si ese niño no tiene papá? Ah, ahí viene la otra situación que hablábamos la clase pasada. La inteligencia emocional. ¿Cómo resolvemos esa situación? ¿Se dan cuenta?
Muy bien. Hasta acá, si alguna pregunta, alguna duda. El Sí. aprendizaje basado en juegos también podría ser. Claro, también existe el aprendizaje basado en juegos. Genial, gracias por el aporte, que es la gamificación, ¿cierto? Sí. Que a veces nosotros Así es. confundimos con la cuestión de la dinámica, ¿no? Los profesores no podemos ser dinamiqueros. No, es otra cosa. La gamificación tiene todos sus propios componentes que de acuerdo a la neuroeducación nos manda a estos procesos de atención, de concentración, porque en un juego hay reglas, en un juego hay tiempo, en un juego hay acuerdos, en un juego hay conexiones, sinapsis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos otro neurotransmisor que aparte de eso, acá hay bueno, esta es no es la serotonina, sino es la adrenalina, ¿no? Acá hubo un error de palabra, te copio, que desempeña el papel esencial en lo que viene a ser la respuesta del cuerpo al estrés en situaciones de emergencia, ¿no? Esa adrenalina que nosotros tenemos constantemente a nuestros estudiantes, como me decía uno de mis chicos, Miss, yo soy un foco no, me quieren hacer un foco de 50 voltios cuando tengo energía para 100, ¿no? Entonces, sí, pues a veces pasa eso, ¿correcto? Entonces aquí vamos a entrar a lo que viene a ser la adrenalina, que precisamente este es un regulador que desempeña un papel crucial en la respuesta frente al estrés. Y mis estimados amigos y amigas, vivimos en un mundo que tiene bastante estrés. Estamos estresados, ¿no? Porque todo queremos rápido. Hasta los mismos niños, ¿no? Los mismos estudiantes. ¿Ok? Y acá hablamos de la pausa activa. Es una pausa activa que nos manda a través de la música, a través de lo que nos decía Mónica, creo, ¿sí? La gamificación, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en la parte lúdica, ¿ok? Luego, acá se requiere la atención plena, ¿no? Se sugiere trabajos de atención y concentración también, porque a veces estamos formando chicos muy dispersos, que no están reparando los pequeños detalles. ¿Y cuál puede ser el error de esto, no? Las falsas percepciones o los neuromitos también que van surgiendo y que de repente, así como les ponía, ¿qué es lo primero que ves? La rana y el caballo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A veces le estamos poniendo música, o sea, le estamos dando muchos insumos para que este estudiante ya no razone, ¿no? Entonces, o tenemos muchas situaciones a raíz de la tecnología, por ejemplo, la calculadora, ¿no? Que el estudiante ya, no, yo saco así mismo. No. ¿Ok? No. Entonces, en ese sentido, hay que retomar nuestra atención, nuestra concentración, dándoles un espacio, porque a veces cuando damos los enunciados, un ratito, espérate, todavía no he terminado. ¿Cómo es? Primero yo voy a dar el enunciado. Segundo, voy a pedir a alguien de la sala que lo lea. Tercero, vamos a subrayar lo más importante. Vamos a sacar nuestras palabras claves. Y de ahí recién vamos a ejecutar el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un detalle muy importante que nos manda para regular la adrenalina que tienen nuestros estudiantes. ¿Ok? Incluso cuando vamos a hacer estos juegos también recreativos de gamificación, hay reglas. Me encantó una vez cuando fui a una institución educativa, por ejemplo, en los juegos que hacían los maestros vi a maestros de secundaria, de primaria, en el patio jugando con sus estudiantes. Y ustedes dirán, ¿qué? Sí. ¿Saben qué jugaban? Jugaban jazz. Tenían un espacio donde jugaban trompo. Y yo me acerqué porque dije, trompo. Y un maestro me dice, es que lo que estamos haciendo es un concurso de trompos. Pero a ellos también les estamos diciendo que tengan cuidado porque cuando enganchan con la guaraca y tiran el trompo, tener cuidado de que no le llegue al compañero. O sea, qué maravilla, ¿no?
¡Qué maravilla! Por otro lado, también me decían, estamos jugando, enseñándoles a jugar lo que antes llamábamos la liga, la soga. Miren, todo ese es aprendizaje. Todo es aprendizaje. El regulador de adrenalina, a través de nuestras experiencias o nuestras sesiones, también se da a partir del trabajo de organización con el estudiante, estableciendo una agenda con ellos. Enseñémosle a organizar su tiempo, a regularizar y trabajar a través de un plan, de una ruta. Nosotros sabemos que incluso nuestros estudiantes que son Asperger tienen una ruta. A ellos hay que marcarles la ruta, a ellos hay que marcarles la receta, ¿sí? Porque si no, los dispersas, ¿ve? Entonces, mira cómo la adrenalina, ¿no? Cómo este neurotransmisor nos puede permitir hacer ese tipo de regulaciones. Adelante, Maribel. Sí, estimada, quería comentarles que en Inicial nosotros trabajamos con una línea de tiempo, donde el niño se va orientando qué tiempo le toca no hacer la asamblea, hacemos las permanentes, su recreo, tenemos la salida, preparación para los niños, ¿no? Tenemos toda una línea de tiempo y el niño se va ubicando en qué tiempo va. ¿En qué tiempo va? Esa línea de tiempo es el regulador de adrenalina, mi estimada Maribel. ¿Se dan cuenta? Luego, miren, quiero que observemos este pequeño detalle. ¿Cómo aprendemos? ¿No? ¿Cómo aprendemos? Y este aprendizaje encierra un poco a ese aprendizaje que veíamos en nuestra segunda sesión, que tiene que ver con la memoria, que precisamente aquí rescatábamos el proceso de codificación, de almacenamiento, de recuperación que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, pero no quiero detenerme en eso, sino que quiero sobre todo puntualizar o enfatizar desde ese aprendizaje de lograr esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de cómo aprendemos a que este aprendizaje sea significativo y relevante. Entonces, para ello, nosotros veíamos que tenemos los tipos de memoria que nos permiten
poder enfocar dentro de nuestras sesiones de aprendizaje y poder apoyarnos para poder nosotros lograr que este aprendizaje sea significativo. Y este material les estoy compartiendo también en todo lo que está en Classroom, ¿no? Y acá viene la estrategia, ¿no? Porque hoy día se trata de dar estrategias a partir de la neurodidáctica para poder aportar en sus sesiones de aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, ¿qué se sugiere para esta decodificación, recuperación, atención y concentración? Los mapas mentales. Trabajar los mapas mentales. Esto es un buen recurso que podemos aplicar. Las asociaciones visuales, ¿no? Importantísimo trabajar las asociaciones visuales, lograr a través de herramientas como Canva, como Padlet y muchas otras, o en clase con nuestros papelotes, con lo que nos da la naturaleza, de repente utilizando semillas y todo lo demás, o cualquier recurso, enseñarles a hacer resúmenes orales, narraciones de historia. ¿Okay? Entonces, ese es un detalle importante para lograr la fijación de la atención y la concentración, ¿no? Porque veíamos también de que esta atención y concentración también está relacionado con las emociones que van intrínsecamente ligadas al aprendizaje. Y veíamos que estas conexiones que hace el cerebro con este aprendizaje es meramente emocional. Porque al final nos lleva a ¿qué cosa? A tomar una decisión. Y ese estudiante que tú estás recibiendo en clase, cuando termina tu sesión de aprendizaje, ya sale transformado. Ya no es el mismo. Porque ya ha habido un proceso de regulación emocional. Y acá invitábamos, por ejemplo, hablábamos de la amígdala, que nos permite establecer conexiones sinápticas entre este proceso de emoción, de cómo aprende nuestro estudiante, ¿no? Y por eso dábamos respuestas emocionales, donde el maestro tiene que regular a partir de su sesión de aprendizaje estas respuestas emocionales. ¿Listo? También teníamos el hipocampo, que nos permitía y que jugaba un rol importante con este procesamiento de cómo establecemos ese proceso, ¿no? Cómo contextualizamos estos recuerdos que nos da la memoria, ¿de acuerdo? Y volvemos las emociones negativas en emociones positivas. Y en nuestra sesión de aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Cuando nosotros empezamos, porque nuestra sesión de aprendizaje tiene momentos, ¿verdad? Bueno, son 7 que nos han enseñado, pero que los hemos resumido en 3, que es la parte de inicio, proceso y salida. Pero dentro del inicio, los componentes de motivación, saberes previos, es tener en cuenta estos procesos, pero logrado a partir del empleo de estrategias y recursos que nos permitan contextualizar estos componentes que nos da la neurodidáctica. ¿Ok? Entonces, y así también tenemos otro regulador que tiene que ver con la corteza prefrontal, que nos lleva ya a la toma de decisiones y al autocontrol. ¿Ok? Por eso cuando hablábamos de los trabajos en equipo, cuando hablábamos de establecer una agenda, establecer una ruta, cuando decíamos aplicar esta estrategia ABC, hablábamos de que todo eso le tiene que llevar a nuestro estudiante a 3 cosas. A tomar una decisión, a que ese aprendizaje sea no solamente significativo, sino relevante, y ahora estamos hablando del famoso enfoque de conectividad. Que ese aprendizaje esté conectado con otras cosas, que esté relacionado con otras cosas, para que ese aprendizaje se logre extrapolar a otro tipo de situaciones. De ahí que aparecen estrategias como el aula inversa o Flip Classroom, donde lo que tú aprendes en tu día a día lo traes a clase y donde lo que aprendes en clase lo llevas a tu día a día. Nada más, aula inversa. Aquí en esto es importante también, en esta corteza neurofrontal, es importante trabajar con los estudiantes esta conectividad con sus pares. Primero, conectividad 1 a 1, que enganche con él. Y ahí puedes utilizar autoevaluación. Conectividad con sus pares,
es decir, por grupos, por dúos. Conectividad con sus equipos de trabajo. De ahí estaba leyendo un artículo que decía que cuando formemos equipos de trabajo es importante para hacer una buena actividad, no más de 5. No más de 5. Porque si tú formas equipos de trabajo con más de 5, distraes a tu auditorio. No llegas a que se regule la toma de decisiones, ¿no? Y sus mesas de trabajo tienen que ser circulares, ¿de acuerdo? Para poder face to face, mirarse, para poder interactuar, para establecer roles e intercambio, que eso es lo que se busca a través de esta regulación. ¿Qué estrategias podemos utilizar ahí? La gamificación, a través de actividades lúdicas, motivadoras, las historias, mis estimados amigos y amigas, cuánto hace las anécdotas, las historias, los cuentos. No es que le vas a meter cuento al estudiante, no, sino eso trae de mucha relevancia para el cerebro, eso le gusta. Eso activa neurotransmisores, activa memoria, activa recuerdos, te permite establecer, hacer los famosos resúmenes, ¿no? Hacer los abstracts, extraer las ideas principales, mantener la atención y la concentración. El aula inversa o Flick Classroom del que hablábamos, los debates, las discusiones, para regular todo ese componente que nos mandan nuestras competencias, ¿no? De destacar en ellos capacidades, habilidades y destrezas frente a la exposición, frente a cómo trabajo con mi equipo, y a ti te permite estar viendo cómo aprende María, cómo aprende Juan, cómo aprende Pepe, cómo aprende Rosita, Teodora, cómo aprende. Mira, qué bonito, ¿no? Y los proyectos creativos que involucren precisamente actividades como el arte, la música, la lectura. Lograr estos espacios del desarrollo de talentos, que se presenten estos talentos, ¿no? Sea un promotor, yo digo siempre eso, sea un promotor de generar estas ideas en tu centro de trabajo, en tu colegio, en tu aula, ¿no? Donde se muestre este aprendizaje que has tenido aplicando tu neurodidáctica. Maribel, adelante. Sí, quería hacerle una consulta. Las Dime. asambleas que se utilizan en el aula, ¿en qué estrategia la ubicamos? Ya, las asambleas están dentro de lo que viene a ser estos debates y gamificaciones. ¿Ya? Okay, ¿Por gracias. qué? Porque hay una serie de involucramiento dentro de estas asambleas, ¿cierto? Dentro de estas asambleas, porque ahí participan todos. Genial. Bien, entonces, en resumen, y ya para pasar a nuestra práctica dirigida al día de hoy, lo que quiero cerrar con esto, mis estimados participantes, y voy a hacerlo muy a mi estilo, de contar siempre historias o establecer analogías o simplemente contar anécdotas. Dice que había un pueblo donde todos estaban reunidos y invitaron a que venga un profeta, porque este pueblo estaba muy desorganizado, muy desordenado, ubicado en muchas cosas, como ahora nos manda la tecnología, ¿no? Cantidad de información, que a veces no sabemos cómo procesar esa información, o que a veces nuestros estudiantes acuden a informaciones muy, digamos, fuera de foco, que no tienen sustento científico. Bueno, lo cierto es que habían invitado a este profeta, porque la sociedad estaba muy desorganizada. Iba a dar 3 días de conferencia. Todo el mundo emocionado, a la expectativa. ¡Ay! Es un profeta, dicen que es lo máximo. Acá nos va a dar la fórmula, nos va a decir cuál es lo cierto. Primer día, se aparece perspectiva de las personas. ¿Cómo es un profeta? Ah, seguro que va a venir vestido de blanco, con su sapiencia,
¿no? Es una persona que nos va a predecir algo, nos va a decir algo. Genial. Primer día, llega y dice, se pone al centro, levanta la mirada y dice, pueblo, ¿ustedes saben de lo que les voy a hablar? Se mira, no, no sabemos de lo que nos va a hablar. Perfecto, si no saben, ¿para qué les voy a hablar? Y se fue. Todo el mundo, oye, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Por ahí, ¿no? Los grupos. Oye, que por gusto es un fraude, ¿qué? ¿No? Pero por ahí siempre hay gente inteligente, gente muy perspicaz. Oye, pero ¿y mañana? ¿Qué nos va a decir lo mismo? Oye, ¿te parece? Intuición. Sí, y si nos dice lo mismo, hay que decirle que sí. A ver, ¿cómo reacciona? Ah, ya, perfecto. Segundo día, la misma mecánica. Se presenta. Pueblo, ¿saben de lo que les voy a hablar? Sí. Y si saben, ¿para qué les voy a hablar? Y se fue. Y ya el pueblo estaba enojado. Oye, este nos está tomando el pelo, piensa que nosotros somos qué cosa, que no sé cuánto. Ya los sindicatos, los grupos, ¿no? Oye, que hay que denunciar, hay que demandar. Oye, no, sí, que mira, que ya. Pero por ahí sale uno y dice, y mañana es el tercer día de conferencia. Y se supone, bajo esta premisa, que va a decir lo mismo. Pueblo, ¿qué cosa quieren? Ah, fácil. Entonces un grupo dice sí y otro grupo dice no, encontrando siempre salidas. Genial, sí, bravo. Ya, tercer día. Igual, la misma figura. Pueblo, ¿saben de lo que les voy a hablar? Sí, no, perfecto. Los que saben, enseñen a los que no saben. Y se fue. Pregunto, es una manera de chiste, de alegoría. Pregunto, ¿dijo algo sustancial? ¿Su imagen de profeta quedó calada? No, ¿verdad? ¿Cubrió la expectativa del pueblo? No. ¿Generó controversia? Sí. ¿Generó polémica? Sí. ¿Generó intuición de lo que iba a decir? Sí. Pero finalmente, ¿esto para qué sirvió? Para que el pueblo piense que no necesitaba profetas. Necesitaba tener una mirada adentro para poder salir. ¿Qué les quiero decir con esto a manera de resumen de toda la sesión, las 3 sesiones que hemos llevado? Que aplicar la neurodidáctica en el aula, hablar de neuroeducación en el aula, es tener y aterrizar todas esas fórmulas, todos esos enfoques, todos esos lumens que nos dan pedagogos, psicólogos, la tecnología de punta, todos los recursos, aplicarlo en nuestro día a día. Con mucho cariño, con mucho compromiso. Es identificar esos estilos de aprendizaje a esos estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos. Es estar un paso adelante por la educación. Y como nos decía nuestro amigo César Vallejo, hermanos, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y yo agradezco haber compartido estos espacios con ustedes. Tienen mi correo, cualquier duda, por favor, cualquier consulta o cualquier material que quieran compartir o que quieran solicitar, con todo gusto. Estoy para poder apoyarlos. Ahí estoy enviando la práctica que la voy a dejar abierta durante todo este día para que puedan resolver su práctica calificada que está alojada también en Classroom. Mi agradecimiento por compartir con ustedes estas 4 sesiones y bueno, no más me queda decirles de que... Profesora Tina, disculpe que le corte antes que cierre su clase el número 4. Adelante. Yo me quedo con lo más importante, que es creo el circuito DAS. El deseo de aprender te genera satisfacción.
y donde, bueno, yo lo he tomado así, que el D es lo que es la parte de la dopamina, el A lo que es la adrenalina, y la S que es la serotonina, que nos da la calma. Correcto, que eso Y está es en muy, nuestro video, ¿no? En nuestro video que nos compartía sí, la colombiana. muy linda su clase y muy bella persona, Ajá. profesora Lina. Muchas Bueno, espero gracias. que, ¿cómo se llama? Haya otras clases más, ¿no? Con respecto a lo que me quedé un poquito de duda, un poquito no Ajá, satisfecho, es sí. con respecto a que debería haber, bueno, estoy viendo su práctica, Mm, con respecto a una pregunta más, con respecto a la parte emocional. ya, Más va para la parte motivacional, pero inclinada a la motivacional, pero no a la parte emocional. Debería haber emocional. otro, claro, debería haber otro ítem más Otro con ítem. respecto a, claro, ¿no? Ujú. Que involucre lo que es también el aprendizaje emocional y motivacional, conjuntamente. Gracias, Pero Jesús. después todo lo demás está de maravilla. Gracias, Doctora Lina, Jesús. le Eso voy felicito a y que tomar sean en cuenta. que sea su éxito. Gracias. Y eso también les estoy mandando una pregunta final, por favor, para que ustedes me den su punto de vista de qué les ha parecido, qué les ha llamado la atención y algunas sugerencias para seguir mejorando en este aprendizaje. Un gusto haber compartido con ustedes todo mi abrazo, mi cariño y mi respeto. Y cualquier cosa, no lo duden, estamos ahí para poder apoyar, para poder estar siempre compartiendo y socializando. Les vuelvo a ser reiterativa, he dejado ahí un listín de 10 son 10 revistas educativas científicas, ¿no? Que tienen buenos, incluso les he dejado ahí, para poder entrar, les he dejado la posología de qué cosa contiene cada revista, para que ustedes puedan ingresar, empaparse un poquito más, ¿no? Porque tienen temas muy relevantes y maravillosos. Muy bien, que Profesora, tengan un buen día. profesora, disculpe, ¿me Rosy. escucha? Sí, Sí, adelante. muchas gracias por su ponencia, porque realmente me ha confirmado prácticamente de que lo que estoy trabajando con mis estudiantes, estoy bien, estoy yendo por buen camino, porque realmente lo que usted dice, sí, es cierto, eso pasa en aula. Por ejemplo, yo tengo con cuarto secundaria y ya he trabajado así, poniendo, dando una lectura, luego formar grupos, y ha habido debates. Yo le digo, pregunte, inclusive también lo que usted dice que hay que agregar un punto. Yo le digo, a ver, los que participan les voy a poner un punto más, porque como ahora la calificación en cuarto es literal, entonces la A va de 14 a 17, entonces así les explico, ¿no? Entonces ellos participan y realmente le he estado escuchando toda esta mañana y realmente muy agradecida a usted, porque a mí me gustaría así también que demás colegas se capaciten, porque estas capacitaciones nos alimentan, de verdad. Muchísimas gracias, doctora, porque es muy bueno, muy bueno. Yo la verdad que me quedo satisfecha por todo lo que usted está explicando. Inclusive yo realmente entré casi cuando estaba la parte emocional, y eso hasta los mismos estudiantes les he dicho, ¿eh? Que la parte emocional va de la mano con lo cognitivo, y ellos me escuchan. Entonces yo también participo con ellos, les comento, como le digo, digamos, me está confirmando que mi labor está yendo bien. Claro, tengo mucho por aprender. Muchas gracias. Espero que los demás colegas y muchos colegas también siempre participen de estas capacitaciones que son excelentes. Muchas gracias, doctora. Muchas A ti, gracias. Rosita, muy bien. Entonces, bueno, ahí nos quedamos y les estoy compartiendo también referencias bibliográficas, materiales para que no solamente nos sirvan para básica regular, sino también acá tenemos docentes que trabajan en la universidad con todo gusto y hay recursos ya un poquito de más nivel.